de el Congreso de la República. Congreso de la República, cuya imagen está tan venida a menos por esta constante crispación y polarización que se ha producido por la actuación, hay que decirlo, de la bancada mayoritaria que es fujimorista, que es Fuerza Popular. ¿Cómo ha sido la producción de este Parlamento? La producción legislativa, que para eso elegimos a nuestros representantes, ¿no? Que fomenten leyes trascendentes, que supongan pues avances en reformas estructurales y poner temas de agenda país. Según un estudio, una revisión que ha hecho un diario de las más de 800 votaciones que se llevaron a cabo en el Pleno durante la gestión de Luis Galarreta, que dejó la presidencia con 8% de aprobación de gestión, primó la aprobación de leyes declarativas, incluso doblando el número de su antecesora y colega de su bancada, Luz Salgado. O sea, a ver, y las normas pueden decidirse en dos: las festivas, que crean fiestas patronales o días de especiales como el Cajón Peruano o el Día de las Iglesias Evangélicas. Había un congresista de Fuerza Popular que reclamaba que se declarara de interés nacional, o que se declarara el Día de la Aceituna. No tengo nada en contra de la aceituna, ni nada en contra del Cajón Peruano, ni del Día del Pollo a la Brasa en el Pisco Sour, porque ayer hay quienes han salido con esos argumentos. Pero vamos, es lo más urgente en un país y en una situación como la que estamos atravesando. Entonces, los días patronales o días especiales y aquellos que declaran de necesidad nacional construir carreteras, hospitales, creaciones. O sea, no se sobreentiende que es de necesidad hacer esas obras. Vamos a hablar de este tema con el profesor de la Universidad de San, José Carlos Requena. Vamos a analizar la labor del Congreso de la República. Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, a ver. He hecho esta pequeña introducción porque sí, efectivamente, lo que ha quedado de estos 2 años, haciendo como el parteaguas a partir del 28 de julio, es, o han estado peleándose, ¿no es cierto?, o han estado censurando ministros y entorpeciendo la labor de la marcha, de la agenda país, o han estado en esto, leyes meramente retóricas, declarativas. Bueno, sí, este es parte de lo que te voy a presentar en algunos minutos, es parte de una investigación que hemos hecho con ESAN, que en realidad es parte del proyecto Parlamento Abierto, 50+1, y ESAN hemos empezado a sistematizar el trabajo legislativo desde 2 ángulos, desde los proyectos de ley, que es el grueso de lo que traigo hoy, y sobre las votaciones, ¿no? Y un primer dato es la gran cantidad de proyectos de ley. Esto no necesariamente hace que se sea más sensible a lo que la gente quiere o a lo que el país necesita. Y en el país, en estos 2 años que ya tiene el Congreso, primero bajo la gestión de Luz Salgado y luego la gestión de Luis Galarreta, en su conjunto han presentado 3.061 proyectos de ley. 3.061, suena un montón, sería fabuloso. Es efectivamente, es un montón. Es efectivamente bastante. Si lo comparamos, ya no te hablo de países de la OCDE o países de otras latitudes, solo comparando con Colombia o con Ecuador, por ejemplo, en el mismo plazo, Ecuador presentó 658, Colombia 851 y Argentina mucho menos, 314. Entonces, uno solamente seguía por los números, diría, wow, qué parlamento tan eficiente y productivo. Claro, efectivamente, aquí están los datos. Calidad no es lo mismo que cantidad. Sí, efectivamente, eso es una acotación importante. De hecho, llama la atención en esta información que Acción Popular, por ejemplo, que solo tiene 5 congresistas, tenga tanta producción. Las barras ya representan el per cápita, ¿no? Acción el per Popular, cápita con 5 congresistas han presentado 43 más o menos cada uno, ¿no? Entonces, eso no necesariamente hace un mejor país, una mejor producción. Tenemos pendiente el afinar una herramienta que pueda medir la calidad de esta legislación para descartar aquellas declarativas o aquellas que crean días y este tipo de cosas que en realidad muchas veces lo que hacen más es entorpecer los procedimientos. Se pierde tiempo, o sea, declarar de interés, construir carreteras, vamos, es que eso está sobreentendido. Mira, depende ¿O es de las para declaratorias? pisar el acelerador? Efectivamente, las declaratorias de interés tienen la función de presionar al Ejecutivo. Es decir, un parlamentario que quiere que una carretera que va de un punto a otro en su región se viabilice, lo que le dicen al Ejecutivo es, ¿sabes qué? Esto no lo tengo en el presupuesto, pero si tú tienes la declaratoria de interés, puedes venir aquí y nosotros lo agilizamos, ¿no? Entonces, las declaratorias de interés
pueden tener cierta utilidad. Los que sí son un poco más cuestionables son los días ¿no? El día del pollo a la brasa, el día de la aceituna, las cosas que tú has mencionado. Claro. Hay muchas veces... ahora que nadie se resienta, porque sí, no es que no efectivamente, pero... en el año hay el día del pisco sour y del pisco. Entonces ya tú no sabes, quizás se ven el día del chilcano. El día del pollo a la brasa, no, o sea... Claro, entonces nosotros hemos empezado a ver el trabajo legislativo más, digamos, con un ánimo propositivo. Sí. Lamentablemente no podemos comparar esto con lo previo, tendríamos que ir hacia atrás y no tenemos todavía los recursos para hacerlo. Pero empezando en 2016 tenemos toda la información de cada proyecto de ley sistematizada, de algún modo traducida, porque tú entras a la página web del Congreso y sí hay que reconocer que tiene toda la información. El tema es que muchas veces o requiere ser abogado, o requiere estar muy familiarizado con los procedimientos para, por ejemplo, saber qué significa dictamen positivo, ¿no? Y eso, digamos, los que vemos el trabajo parlamentario con cierta cercanía sabemos que ya está listo para ser debatido en el Pleno, pero claro, un ciudadano de a pie lo va a ver en dictamen y va a decir, bueno, primero, ¿qué es dictamen? Claro, ¿no? Entonces, con este proyecto, ESAN quiere hacer un aporte a la comunidad y al análisis de la política desde un lado más objetivo, ¿no? Porque muchas veces, por las pasiones del debate, lamentablemente, dejamos pasar en muchas discusiones, ¿no? O sea, la bancada, según los números, más productiva sería la bancada de Acción Popular, 43 proyectos de ley presentados, que no quiere decir necesariamente aprobados. Son por cabeza, ¿no? Ese es por cabeza. Lo que hemos hecho es dividir la producción total de la Claro, la producción total de la bancada la dividimos. Y por eso es que Acción Popular sale tan alto. No olvidemos que aquí, por ejemplo... ¿Son presentados, no necesariamente aprobados? ¿O son? No son necesariamente aprobados, efectivamente. ¿Han hecho el análisis cualitativo, o sea, de estos proyectos? Eso es lo que te digo, que está pendiente. Lo que hemos hecho es plasmar esto en bases de datos, donde podemos decir cuál está dirigido a economía, cuál está dirigido a temas políticos, cuál está dirigido a derechos sociales y ese tipo de cosas. Lo cualitativo es una cuestión pendiente que todavía estamos terminando de afinar. No, y además que es una labor titánica. Bueno, además, ¿no? Imagínate con 3.000 proyectos de ley. Claro, echarse a leer el tenor de cada proyecto y ver, además, bajo qué criterios, es decir, cuál es trascendente, cuál es no, cuál es importante, cuál no, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, sí, en algún momento podemos ver, por ejemplo, si algún proyecto de ley es copia de uno similar, además, que eso ustedes, los periodistas, lo han captado con gran eficiencia, ¿no? Ahora, tenemos otra diapositiva sobre los proyectos, ahí está la comparación. Esta es la diferencia que te comentaba, porque claro, cuando tú dices 3.000 suena ya bastante, cuando lo pones comparado solo con 3 países cercanos, es la información que hemos encontrado hasta ahora. Claro, yo no sé cómo esté esto digamos, si lo comparamos con Europa o con Estados Unidos o con países un poco más institucionalizados como Uruguay o Costa Rica, por mencionar. Estos son países similares a Perú, de hecho Colombia, igual que Perú, es parte de la Alianza del Pacífico. Esta comparación, ¿qué reflexión te lleva a hacer? O sea... Mira, aquí es importante, cuando revisamos la lámina previa, tú utilizaste el término productivo, ¿no? Y ese productivo deberíamos ponerlo entre comillas, porque en algún momento, por la presión de los congresistas, a que los congresistas produzcan algo, en lustros previos se ha tenido toda esta vorágine por presentar proyectos. Entonces, esa vorágine y esa presión, ese activismo muchas veces que desde la sociedad civil o desde también la academia se ha tenido, ha producido que el promedio de congresistas diga, yo tengo que sacar una ley. Y la verdad, cuando tú que lidias con casi todos los congresistas, verás que los que aparecen más en medios, por ejemplo, son los que menos proyectos de ley tienen y son muchas veces los que también tienen una labor más propositiva, ¿no? Con todas las diferencias que uno pueda tener. Lo que te quiero decir es que no debería ser el producir un proyecto de ley una obsesión en los congresistas. Creo que deberían pensar cada proyecto de ley que presentan, evaluarlo bien, consensuarlo bien también y recién ahí lanzarse, porque eso te iba a decir también, ¿no? Un tema de bancada. O sea, cada quien, yo sé que cada congresista tiene que responder con sus electores y justificar, yo sí estoy trabajando por ti, sí estoy sacando mis proyectos de ley, sí estoy haciendo, pero tendría que haber una cosa más orgánica de trabajo de bancada. Efectivamente, y quizás nosotros no estamos en las reuniones de bancadas, quién sabe si en alguna de esas reuniones más bien los presionan a presentar más proyectos de ley. Claro. O alguno, por ejemplo, y en esto sí el congresista Johnny Lescano, por ejemplo, es súper activo recibiendo a gente para que le venga a dar sus ideas. Entonces, claro, eso el congresista Lescano
en algún momento de estas mediciones, que como te digo, tenemos ya más de 2 años haciéndolas, era responsable del 5% de toda la producción legislativa. ¿No? Él solo, ¿ah? Él solo. Él solo. O sea, el otro 95% eran los otros 129 colegas que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos debería llamar la reflexión a los legisladores de ser más cuidadosos con las cosas que presentan y presentar pocos proyectos buenos y no grandes, con el pretexto de que, bueno, es que no puedo quedarme sin escuchar al pequeño empresario, sin escuchar al mototaxista. No necesariamente tiene que significar no requieres la ley, no requieres una ley, y muchas veces hay leyes que se contradicen. Están asegurando la reelección, pues de ahí que haya causado tanto escosor el tema de referéndum para la reelección, pienso yo, no sé. Bueno, sí, ese es un punto de vista. Efectivamente, el tema de la reelección seguramente va a causar gran debate en los próximos meses, como de hecho ya lo está causando. Vamos con la siguiente diapositiva, Edith, porque ya vienen los proyectos de ley aprobados. Claro, esto tiene que ver, como ves, lo que hemos hecho acá es sacar cuántos de los proyectos de ley que presenta cada bancada, o qué porcentaje, qué proporción es finalmente aprobado, qué proporción finalmente se convierte en ley. Y acá podemos ver 3 grupos, digamos. El primer grupo está, y no siempre, de nuevo, la cantidad de congresistas te garantiza que seas más efectivo en ya concretar una ley. Claro. Te das cuenta, Fuerza Popular, que tiene 62 o algo más de 63 congresistas ahora con Jenny. Le aprueban 1 de cada 4, un número muy similar al del APRA, que tiene 5. ¿No? Entonces, ahí tiene que ver mucho el trabajo parlamentario. 5, 4 con kilometraje, con fuste, ¿no es cierto? Digamos, los 5 son reelegidos en cualquier caso, o retornantes en el caso de Jorge del Castillo, Velázquez Quisquén, Mauricio Mulder. Claro, Mauricio Müller, por ejemplo, creo que ha presentado 3 proyectos de ley. No tengo la cifra ahorita, pero uno de ellos ya ha sido convertido en ley, ¿no? Entonces, no siempre la cantidad... Ahorita se la ha hecho. Una ley controversial, dicho de paso, pero no siempre la cantidad te garantiza que tus proyectos sean aprobados. En un segundo grupo están los de los Avengers. Claro, esto también puede estar sesgado por la gran cantidad de tiempo que pasaron como parte de la bancada de Fuerza Popular. Alianza para el Progreso y Peruanos por el Cambio tienen también un número 1 de cada 5 en promedio, y ya más rezagados están los menos efectivos. Y como ves aquí, Acción Popular, que era el que presentaba en proporción 43 por cápita, también es el que se le aprueban menos. ¿No? Eso también te habla un poco de la trascendencia de los proyectos que presentan. Claro, y del cuidado, o sea, no siempre presentar un proyecto de ley te garantiza nada, ¿no? Además, efectivamente. De acuerdo. Y aquí también están el Frente Amplio y Nuevo Perú, que también tienen que desde entonces, aún antes de que se partan, tenían de algún modo la cancha inclinada porque el fujimorismo, su gran rival, estaba presidiendo la mesa y de algún modo tenían las... Y bueno, esto también podría explicarse de algún modo porque las bancadas que hoy se han aliado en contra de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, dicen, la mesa está en manos de Fuerza Popular. La mayoría de comisiones con presidencia de Fuerza Popular no le dan prioridad a nuestros proyectos, no nos escuchan, nos ningunean. Claro, sí, efectivamente, eso también es considerado, ¿no? Vamos con el siguiente cuadro, que ya es la producción legislativa, efectividad de los congresistas. Claro, ese tiene que ver con qué tanto de los proyectos de ley presentados por cada uno de estos congresistas se termina convirtiendo en ley. Y aquí hay varias sorpresas porque no siempre, primero, como te decía, no siempre los que presentan más proyectos de ley son los más mediáticos. Hay nombres aquí como el de María Melgarejo, que resulta poco conocido al televidente seguramente. Segundo, Tapia, que recién ha saltado un poco más conocido, más a la luz con la vicepresidencia, pero que ya desde antes tenía una figuración, por lo menos en los análisis de redes que hacemos, una presencia muy fuerte. Es un gran componedor, es un gran articulador de intereses o de votos, y logra que 1 de cada 4 proyectos de ley que él presente se conviertan en ley. Qué interesante, ¿no? Sí, es porque además son cosas que no vemos. Además, ¿no? Pero va construyendo su perfil de operador político. Efectivamente, recordarás que algunos días antes de que cuando solo Salaverry y Miki Torres estaban en escena, él salió a decir, yo voy a ser candidato. Claro. Él sabía que no iba a ser presidente o que no iba a ser seleccionado por su bancada, pero estaba claramente negociando algo, y vimos que lo que logró fue un sitio en la mesa directiva, ¿no? Luciana León tiene 11 proyectos aprobados. Tiene 11 proyectos de ley aprobados y casi 1 de cada 2 de los que presenta se aprueban, ¿no? María Melgarejo, 1/4. Johnny Lescano, a pesar de los números que te decía, 1 de cada 10 más o menos se aprueban. Alejandra Aramayo, 1 de cada 5.
y Velázquez Quején, que sí es un congresista mucho más recorrido, 1 de cada 4 también, ¿no? Aquí, como te digo, hay varias sorpresas. A Johnny Lescano y a Javier Velázquez Quején sin duda los conocemos. Sí. Luciana León por algunos temas puntuales. Pero el rol de Segundo Tapia, María Melgarejo y Alejandra Ramallo sin duda puede ser sorpresivo para el televidente, ¿no? Definitivamente. Nos vamos con el siguiente cuadro. Esto tiene que ver con los proyectos de ley y hay que admitir además acá que esto puede estar ligeramente sesgado, aunque no creemos que tanto, por las autorizaciones para el ingreso de tropas extranjeras, que es algo que debe pasar por el Parlamento. Y también por algunas declaratorias de interés muy puntuales. Pero en general, este cuadro lo que nos muestra es que contra lo que se suele pensar, por lo menos en producción legislativa, el Congreso no ha sido tan obstruccionista como aparenta. Qué interesante. ¿Por qué? Porque de los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo desde que se instaló Kuczynski, en promedio, la mitad han sido aprobados. Bueno, es lo que como siempre se han defendido Fuerza Popular. Nosotros obstruccionistas, ¿en qué? Si los proyectos los hemos recibido, se los hemos aprobado. Exacto. Obstruccionista más en el sentido político. Exacto. Es por ahí por donde puede venir, ¿no? Eso con las citaciones a altos funcionarios, las citaciones a los ministros, las sesiones un poco hostiles. Pero en lo que concierne a solo producción legislativa, digamos, los números nos dicen que el 52% ha sido aprobado. Y otros 24% está un 16% está con dictamen positivo, es decir, listo para que sea presentado al Pleno. Y más bien una minoría está en comisión, o todavía no han sido asignados, o han sido totalmente descartados. Entonces hablamos de que un número importante ha sido agilizado por el Congreso. Lo que quizá, como te digo, esto de nuevo puede ser un poco sesgado por el tema del ingreso de tropas, que son cosas, o los permisos para que el presidente salga del país. Claro. Pero no creemos que esto se mueva mucho con esto. Y esto ya es una división. Es cierto que Martín Vizcarra recién tiene 4 meses en Palacio, pero esto es comparando, ¿no? Y esto también contrasta, porque unos dicen, Vizcarra, sobre todo cuando recién se instaló, se hablaba de un acuerdo con el fujimorismo para que todo saliera rápido, ¿no? Claro. Bueno, puestos en comparación, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que se aprobaron el 59%, casi el 60% de los 179 presentados. Sí, exacto. Entonces... Y en el caso de Vizcarra, solamente menos de 20% de los 38 que había presentado. Entonces, eso también contrasta con la impresión que se ha dado, impresión que ahora sin duda se ha movido, pero cuando recién se instaló Vizcarra, se decía el fujimorismo se le va a hacer la vida muy fácil y por lo menos puesto en los números en la mesa, esto no se muestra tan claramente. De nuevo, es un universo muy pequeño todavía, 38, pero ya te da alguna indicación de por dónde va la cosa. Entonces, a ver, este cuadro es bien interesante, este estudio, del que podemos sacar de momento 2 conclusiones. El tema de la percepción de obstruccionismo o no obstruccionismo a nivel de producción legislativa, no. Pero a nivel digamos, de pulseo político, sí, no es una percepción, es una realidad. Claro, eso sin duda ha pasado, ¿no? Nosotros no hemos contabilizado todavía las citaciones, por ejemplo. Eso en algún momento lo hicieron algunos medios que compararon cuántas veces se habían citado a los funcionarios de Humala en el primer año y cuántos a los funcionarios de Kuczynski. Ahí tampoco las cifras eran tan dramáticas como lo que uno suele ver, porque yo creo que más allá de la cantidad, ahí también es el sentarte y de pronto ver a una congresista del fujimorismo muy agresiva frente a la ministra de Cultura, por ejemplo, en el caso del LUM. O al ministro de Educación, Jaime Saavedra, cuando fue invitado también a la comisión. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces, eso sin duda, más allá de la cantidad, creo que lo que vemos, nos guste o no, en los medios y en las transmisiones oficiales del Congreso, sí es mucha hostilidad. Y es esa hostilidad la que hace que la impresión de obstruccionismo sea muy amplia, ¿no? De acuerdo. Y el segundo tema es la producción legislativa tan abultada que hemos visto que no se condice con proyectos que hayan trascendido como beneficiosos para todos los peruanos, ¿no es cierto? Claro, porque ¿Qué proyectos podemos mencionar que se hayan aprobado? Que digamos, wow, sí, esto... Aprobar, ¿no?, que la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, ¿no? Claro, sí, yo la verdad, mira,
Sí, en el lustro previo a estas La ley alturas, de alimentación saludable, los semáforos, haciendo un recordaris de lo más reciente, que tú digas, estas son leyes que... Mira, la verdad no me viene alguna en particular a la cabeza, porque más han sido las controversiales, como la ley Mulder, por ejemplo. Pero sí, o sea, no han habido leyes, quizás la del cannabis medicinal sea una cosa positiva. La de prohibir el tema de terroristas, los que tienen condenas por terrorismo, por corrupción, que es una cosa muy puntual, además, para todo lo que se requiere, pero sí, son cosas positivas. Pero fíjate que nos sobran dedos de las manos para mencionar leyes aprobadas. Sí, yo creo que esto, segundo que mencionas, lo clave es que los congresistas y los ciudadanos también deberíamos ser conscientes de que más legislación no significa una mejor calidad de vida necesariamente, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Qué interesante el estudio. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 3 en punto de la tarde. Titulares actualizados.